Bienvenido nuevamente a esta serie de reflexiones sobre la educación que hacen parte de la gran reflexión que estoy haciendo sobre la historia universal asociada a la aparición de la agricultura hace unos 10.000 a 12.000 o 15.000 años. Esa reflexión sobre la historia ha planteado la necesidad de construir una nueva historia que transforme completamente el protagonismo del liderazgo que hemos tenido a lo largo de estos de los 10.000 años, o sea, unos 100 siglos, porque ha demostrado que ese liderazgo o esos líderes no tienen la mentalidad para construir la sociedad humana, incluso que ellos mismos conocen y aseguran estar construyendo. Las razones las hemos visto en las pasadas 30 intervenciones. Y también hemos señalado, de ahí la necesidad de estas reflexiones sobre la educación, que para construir una nueva historia es fundamental revolucionar la educación, porque ahí es donde comenzamos a conocer precisamente a esos líderes. Cuando estamos muy jóvenes, muy niños incluso, nos enseñan que esos líderes son los que debemos admirar. Y según esta reflexión que estamos presentando desde ese balcón lejano que le he planteado a usted, según esa reflexión, esos líderes no son y no han sido los indicados para construir la historia deseada. Luego hay que transformar esa historia que enseñamos para comenzar a construir la nueva historia. Pero más importante quizá que cambiar la manera como observamos a los líderes del pasado es utilizar los conocimientos del cerebro que hoy tenemos para diseñar esa nueva educación. Eso es lo fundamental, lo más importante, porque sabemos que la educación es una creación humana, una creación de la cultura humana y hace parte precisamente de la evolución del cerebro. Si no tuviéramos el cerebro que tenemos desde que nos convertimos en Homo sapiens, o por ejemplo, desde que se creó la agricultura, hubiera sido imposible. Es decir, la educación no habría sido un producto del Homo sapiens. Hemos visto en las dos pasadas reflexiones sobre la educación que, por un lado, cada cerebro se singulariza, adquiere una unicidad exclusiva entre los 2 años de edad y los 16 o 18 años de edad. Fíjese que coincide exactamente con el tiempo en el que estamos en el colegio. Y segundo, hemos visto que gracias también a esos descubrimientos científicos, aquello que hemos llamado durante muchos años las emociones y que considerábamos como unas expresiones inferiores, incluso que obstaculizaban el fluir lógico de la razón o la productividad de la razón. Recuerde usted que muchas veces le dan como gran consejo, no te dejes llevar por las emociones.
Resulta que lo que hemos descubierto y lo que hoy sabemos es que las emociones hacen parte integral de la mentalidad humana. Y por ejemplo, como lo vimos la vez pasada, sin las emociones no podríamos tomar decisiones, ningún tipo de decisión, porque las decisiones, las emociones nos permiten anticipar lo que vamos a sentir cuando tomamos una decisión con la razón. Si no hubiera esa conexión que están establecidas, maravillosamente observadas con las resonancias funcionales, si no existiera esa conexión, no habría mentalidad humana. Luego, aquella definición tradicional, que el ser humano es el animal racional, está, es a medio hacer, es una definición a medias. La realidad es que somos una unidad mental dominada por dos hemisferios que se expresan en su diálogo constante entre la razón y la creatividad, y la emoción hace parte integral de ese cerebro para, entre otras muchas cosas, tomar decisiones constantemente. Ahí está en gran medida la mentalidad humana. Luego, en la educación, en una educación que se ajuste a esa realidad o a ese cerebro que cada vez conocemos más, imagínense lo que vamos a conocer en unos 20 o 30 o 50 años. Pero hay que usar lo que conocemos hoy. Una educación fundada en ese conocimiento del cerebro comenzaría en las primeras etapas de la vida, entre los 1 año de edad, que es cuando vamos al jardín infantil, y los 4 o 5 años de edad, en estar en unas instituciones en donde los profesores, antes que ser expertos en un tema especial, antes que ser expertos en algunas técnicas pedagógicas para enseñar, es decir, para introducir en el cerebro del niño o la niña conocimiento, deberían ser expertos en observar a los niños y las niñas para identificar durante un periodo de tiempo, esto no es una tarde, no es una semana, durante un periodo de tiempo, los intereses más sobresalientes que caracterizan a cada cerebro. Tomar atenta nota, conversar con otros profesores, es decir, antes que introducir en el cerebro, observar qué está quedando en el cerebro, cómo se va formando ese cerebro, para, lo repito, identificar los intereses de cada niño y de cada niña. Segundo, esas instituciones obviamente harán parte de unas políticas educativas nacionales. Esas instituciones, una vez identifican los intereses, los nutren de conocimientos y habilidades. Vamos a suponer que hay un niño o una niña que muestra gran interés en las clases de música. Cuando hay música, su atención se crece, se concentra, se emociona, se pone muy contento, muy contenta en las clases de música. Eso quiere decir que hay que alimentar ese interés y exponer ese niño o esa niña a más clases de música y tener la institución toda una cadena de conocimientos para alimentar ese interés. Y así con los demás intereses, el de las matemáticas, el de las sociales, aparecerán nuevas materias, por supuesto, pero hablemos de las comunes, el de la sociabilidad, el del deporte, el de las actividades manuales, en fin,
si son 30 alumnos, 30 estudiantes, pues habrá 30 intereses caracterizados de manera muy detallada. Esto es un trabajo, por eso es revolucionario, porque no basta con decir a su niño le gusta la música, eso casi que cualquier persona lo puede descubrir. Es nutrir, caracterizar muy bien esos intereses. Decimos, nutrirlos. Y entonces ahí, en torno al desarrollo de esos intereses, alimentando esos intereses particulares, es cuando se van añadiendo los demás conocimientos que consideramos valiosos en la sociedad. Esto habrá que revisarlo con muchísima atención, puesto que es el sentir de todo adulto que muchas de las materias que debió estudiar, que debió aprobar en sus largos 12 años de colegio, muchas no tuvieron mucha utilidad en el futuro. Luego esa revisión está pendiente. Pero supongamos que una buena cantidad de esas materias tradicionales se salvan. Al niño que le gusta la música, sigamos con el ejemplo, se le enseñará en torno a la música, partiendo de la música, las materias asociadas, por ejemplo, a las matemáticas, a la sociabilidad, a la geografía, a la historia, a los idiomas, etc. Ese va a ser su eje. ¿Por qué? Porque cuando él se emociona, lo que hay que lograr es que en el salón de clase la emoción crezca, el entusiasmo se aumente. Una vez que está contento estudiando la música, va a tener suficientes, como se llama la hormona, la dopamina y las demás que vayamos descubriendo asociadas, tendrá más energía endorfínica, llamémosla así, para aprender las demás materias, porque les encuentra un sentido para su gran interés. Esa separación de materias lo único que hace con el tiempo es que el cerebro se concentre más en unas y en otras no, y logramos que al final todos aprendan de todo un poquito y eso no es suficiente. Necesitamos desde muy niños pulir el cerebro que va quedando a través de construir ambientes propicios al desarrollo excelente de los intereses naturales que todos tenemos. Yo sé que suena muy complejo, yo sé que suena casi imposible armar una educación de esa manera como la estoy planteando. Pero es que es más difícil construir una sociedad humana como la pensamos, como la deseamos, si continuamos con una educación que no está produciendo los resultados deseados, es decir, ciudadanos, lo vamos a ver, yo creo que a partir de la próxima reflexión ya vamos a entrar al mundo del trabajo, pero pensemos en que no estamos logrando las instituciones educativas de colegio y por supuesto universidad tampoco, para formar a las personas justamente para desempeñarse en el mundo del trabajo y así crear la sociedad humana que deseamos. Es una cadena que no estamos logrando y el primer eslabón es la educación. Sin una educación transformada no tendremos un ambiente de trabajo propicio a la construcción de ciudadanos, que también lo hace la educación, que construyan y creen la sociedad deseada por todos. Luego es una cadena que hay que transformar en todos sus eslabones. Continuaremos, como digo, en la próxima reflexión, pasando ahora al trabajo. Y posiblemente nos estaremos moviendo también con la educación, pero creo yo que ya es hora de que veamos el mundo del trabajo. Muchísimas gracias.